Imagina si en el mercado en que estás compitiendo no te encontraras con ningún competidor. Imagina tener una idea tan interesante que te permita navegar por un océano azul, generando ganancias y preparándote para el próximo punto de inflexión de tu curva de C. Si te llama la atención este tema, quédate con nosotros después del logo y veremos la estrategia Océano Azul. Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde para empezar es hoy. La estrategia Océano Azul es un enfoque innovador que lo que está intentando es que empieces a buscar y a segmentar el mercado para que te encuentres un ecosistema sin tanta competencia, que te metas en un ecosistema donde tú vayas a ofrecer valor y no el mejor precio necesariamente. Porque cuando todas las empresas que están compitiendo en un mismo sector empiezas a competir solo por músculo financiero y precio, eventualmente eso se convierte en un océano rojo que en vez de generar utilidades para cada empresa, lo que hace es que vuelva un negocio que en principio era rentable, algo no rentable. W. Chang y René Maubor son los autores de un libro que fue un bestseller en el 2005 llamado La Estrategia en Océano Azul. ¿Y por qué surge esta estrategia? De repente cuando mirábamos en el video sobre la segmentación del mercado, hablábamos en empezar a buscar nuestro target, esas personas a las que nosotros le estamos apuntando para poder llegar y ofrecer un mayor valor. Normalmente dice el dicho en Latinoamérica que no todos somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. En los negocios pasa lo mismo. Puede que nuestra propuesta de valor haga mayor fit con un segmento específico. Y cuando nosotros le apuntamos a ese segmento específico sobre el resto de los demás segmentos es cuando empezamos a tener o optimizar nuestras ganancias y optimizar el valor que estamos entregándole a nuestros usuarios. Eso lo veíamos en marketing como el target persona. Ahora, imagínate que en este proceso que propone la estrategia en Océano Azul, lo que estamos es empezando desde un momento anterior. Aquí vamos a hacer la innovación, acá estamos hablando de innovación pura. Y estamos escogiendo ya no solamente nuestro target persona, sino también la mejor forma de suplir una necesidad y poder llegar a nuestro target de una forma mucho más optimizada, donde nuevamente optimicemos el valor. De hecho, uno de los temas importantes que menciona el libro de la estrategia del Océano Azul es que es mucho más importante entregar valor que dar valor agregado. La clave no es vencer a la competencia, la clave es hacerla irrelevante. ¿Cuáles son los principios básicos para poder crear una estrategia del tipo Océano Azul? Como hemos venido hablando, estamos hablando inicialmente de innovación. Acá arrancamos desde un proceso. Entonces, como siempre, lo primero que necesitamos para crear un nuevo mercado, que va a ser el primer principio o la primera clave de una estrategia, para crear un nuevo mercado tenemos que entender un poco el valor que estamos ofreciendo, a quiénes se lo queremos vender, cómo satisfacen sus necesidades. Ahí es donde vienen las curvas de valor, donde empezamos a entrar. Muchas veces no solo atacamos un producto, sino también atacamos una cadena de sustitución de un producto. Y donde podemos empezar a tomar ciertos elementos de cada una de las empresas que ofrecen en ese segmento, crear un producto holístico que compite con todos, pero al mismo tiempo no compite con ninguno, mejorando muchas veces el precio, mejorando el tiempo, mejorando en general algún punto crítico de la cadena de valor. Y ahí es cuando empezamos con la innovación en valor. Innovación en valor no es otra cosa que empezar a generar y enfocarnos en lo que más le importa a nuestro cliente, de eliminar los desperdicios. Acá, hace un momento les mencionaba el tema de innovar en valor
versus dar valor agregado. No sé, vamos a imaginarnos, de hecho en el libro hacen una mención muy interesante sobre una marca de cuchillos que daba unos cuchillos de espectacular calidad y daban un estuche de lujo que era impresionante. Sin embargo, era costoso. Al comienzo todo el mundo quería esos cuchillos porque el estuche era bonito. Cuando ya tenían que entrar a buscar el siguiente, ya no querían más estuches, ya tenían un estuche, el otro cuchillo lo iban a botar. Entonces la competencia, quien vino a innovar en valor, vino a disminuir el costo a través de un estuche mucho más simple y un cuchillo con similar cualidades. Esto los hizo que crecieran más en el segmento. ¿Por qué? Porque el estuche bonito era algo que quería una vez, pero el tener ya el cuchillo funcional a un menor costo es algo que era deseable para siempre. Entonces, muchas veces dar valor agregado es tratar de venderle al cliente algo que no quiere, pero que nosotros por alguna razón estamos entregando. Llámese llaveros extra, llámese esferos extra. Igual nosotros lo tenemos que cobrar, nada es regalado. Así que de una u otra manera lo estamos obligando a comprar algo que no quiere. Mientras que cuando yo innovo en valor, yo quiero dar lo que quiere el cliente en la forma más óptima posible al menor costo posible. Reconstruir las fronteras del mercado. Entonces acá empieza el pensamiento crítico, ese pensamiento out of mind, out of the box, donde necesitamos reconstruir la forma como sucede. Por ejemplo, ahorita hablábamos de las cadenas de sustitución de productos, donde normalmente un cliente tendría que llegar a comprar 5 cosas diferentes para conseguir el valor que quiere, contra generar un producto que no necesite acudir o segmentar, sino damos un único paquete. Llámese, por ejemplo, viajes. O lo que mencionábamos del cuchillo. Pero también cambiar las fronteras del mercado es cuando entendemos que hay un segmento insatisfecho, ¿no? Ese momento en el que nosotros sabemos, no sé, que todas las personas les gusta salir los viernes, o una gran mayoría de gente le gusta salir los viernes, pero hay un segmento, no sé, por inventarme un dato, de un 10% de personas que no les gusta ir a los lugares bullosos, sino que buscan un plan mucho más tranquilo. Si tú generas ese bar solo para ese 10%, les estás abriendo un hueco a las personas a ir allá, para ti va a ser muy rentable. Es un océano azul, no hay muchos bares que sean silenciosos dedicados en las personas reflexivas que buscan más charla. No parece muy atractivo, pero para un 10% de la población sí es atractivo, y ese es el que puede generar tu cadena de ingresos. Mientras no empiecen a proliferar estos bares, va a seguir siendo un gran negocio, va a seguir siendo un mercado océano azul, en vez del mercado de océano rojo de las discotecas que siguen buscando los mejores precios, bajando la calidad del licor, por ejemplo. Enfocarse en la imagen global, no solamente en los números y en el benchmarking, es empezar a mirar el valor y el producto como un todo, mirarlo desde la perspectiva de los clientes. Cuando nosotros hablamos, no sé si en el video de estrategia lo mencionamos, por ejemplo, hay una técnica de estrategia que es perfectamente válida, que es seguir al segundo. Entonces nosotros hacemos mucho benchmarking, estamos muy pendientes de los números cómo están, buscamos quitarle al primero un pedacito de su mercado y tratar de vivir con ello. Cuando vamos a buscar un océano azul, lo que estamos tratando es de verlo desde otra perspectiva. No vamos a seguir al segundo. Lo que queremos es generar un valor de una forma poco tradicional para un segmento muy específico del mercado. Entonces, ahí es cuando tenemos que mirarlo como un todo, porque cada vez que damos el primer paso en un camino que nadie ha recorrido antes, pues es muy difícil guiarnos ciegamente por estadísticas, números, procesos, procedimientos de los que siempre han hecho lo mismo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque la innovación, parte de los riesgos de la innovación es entender que lo que sabemos, que el mercado tradicional como lo conocemos deja de ser funcional. Entonces ahí es bien importante que lo manejemos. Ahora, cuando tengo que ir más allá de la demanda existente,
Volvamos a nuestro bar silencioso, donde está diseñado para hablar, para ser un poco más bohemio, clubes de lectura, whatever. Ahora tengo que empezar a traer nueva demanda, no solamente quedarme con la demanda de ese mercado que estoy extrayendo, que estaba buscando el nuevo, sino seguramente hay gente que nunca lo consideró porque no existía, ahora existe y tengo que llegar a ellos. Entonces ahí vienen mis campañas, cómo estoy manejando AdWords, cómo estoy utilizando mi marketing digital, cómo estoy llegando a ese segmento de personas que podrían estar interesadas, pero aún no lo saben porque nunca se les había ofrecido el producto. Entonces esto viene a ser bien importante cuando lo miramos en el entorno de nuestra curva S de producto. Y en ese momento es cuando entendemos que es la forma de seguir manteniendo nuestro momento de crecimiento proyectado en el tiempo. Pero ojo, no todo es felicidad. Cuando una idea innovadora funciona, eventualmente van a venir otras personas hacia este lado del segmento, haciendo que lo que hoy es un mercado océano azul, mañana sea un océano rojo. Por eso es que yo tengo un tiempo, 6 meses, un año, depende de la velocidad de adaptación al mercado, depende de las barreras de entrada a este nuevo territorio. Voy a tener un determinado tiempo y es el tiempo necesario para yo empezar a generar un siguiente producto, enriquecer mi portafolio, seguir llevando puntos de inflexión hacia mi curva S, seguir trayendo tracción hacia acá. Ahora, no se olviden que ser el primero siempre genera recordación y eso es un punto a favor, pero no quiere decir que es la única herramienta ni la única arma que tenemos sobre el tiempo. Por eso es que siempre necesitamos estar pendiente de nuestro momentum del producto y asegurar que es viable y que tenemos una viabilidad comercial y que seguimos teniendo un mercado atractivo. Porque si hay algo peor que tener un mal producto es tener un mal producto y no desmontarlo a tiempo. Eso va a traer problemas de imagen, problemas de costos. Entonces es importante que veamos el ciclo de vida de producto, que mantengamos full atención en la curva S de nuestro producto, que veamos y entendamos el mercado como está pasando, que comprendamos en cada momento cómo van nuestros KPIs, nuestros OKRs, cómo está la distribución del mercado. En cualquier caso necesitamos saber dónde estamos, necesitamos entender dónde queremos estar, modificar y hacer las alteraciones requeridas en nuestra estrategia para llegar hacia allá. Entonces, ¿qué tenemos como herramientas para poder movernos hacia ese elemento? Hay una muy importante que son las 4 acciones. Una matriz que nos permite mirar qué debemos eliminar, qué debemos reducir, qué debemos aumentar y qué debemos crear. Si tenemos en cuenta estos 4 momentos, estas 4 posibles acciones en cada una de las variables, en cada una de las características de nuestro producto, de nuestro portafolio y de nuestra empresa, probablemente todo el tiempo estemos en un camino innovador que nos lleve hacia allá. Y pues nada, de nuevo recordarles, mi nombre es Cristian Rodríguez con ustedes, darles las gracias por estar con nosotros, recordarles que si les gustó el contenido que tenemos, por favor denle la campanita, denle me gusta y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Y donde estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Con Usage Pro, el futuro es ahora. En esta nueva era digital a desarrollar sobre las bases de la inteligencia artificial, porque el mañana es tarde para empezar es hoy.